Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Café Interestelar. Hoy, como siempre, estamos en muy buena compañía. Además, tenemos un tema muy interesante y para eso tenemos el gusto de contar con una compañía inmejorable. Con nosotros está Isaías Rojas, astrofísico, gran divulgador científico, profesor en la Universidad Técnica Federico Santa María en Valparaíso, Chile. Hola Isaías, hola de nuevo. Hola, ¿cómo están? También tenemos el gusto de contar con Luis Paredes Rojas. Es científico, humanista, emprendedor e inventor. Se doctoró en física y filosofía en Alemania y en el área de humanidades posee 3 maestrías o magíster en la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile y fue también académico de física y matemáticas en la Universidad Federico Santa María en Chile. Luis, tengo entendido que esta semana tienes la presentación del nuevo libro. Felicidades. ¿Qué nos puedes adelantar? ¿Cómo va a ser esa presentación? Hola, bueno, muy brevemente. El lanzamiento del libro ya fue en el planetario de la Universidad de Santiago el martes pasado. El segundo lanzamiento, tú sabes que cuando uno lanza un libro lo lanza varias veces. El segundo lanzamiento es ahora, el día miércoles, en el Parque Cultural de Valparaíso. Y después lo vamos a hacer en la Universidad Federico Santa María. El libro es nada más que una visión, es un recorrido histórico a través de los siglos donde vamos explicando un poco cómo se fue construyendo este conocimiento del cielo estrellado, pero no solamente desde la perspectiva estrictamente científica, sino que también literaria. Por eso que yo incorporo las visiones del Dante, de Cervantes, de Shakespeare, de Omar Khayyam, una persona que la gente conoce como un poeta, pero no lo conoce como astrónomo, y realmente como astrónomo era extraordinario. Eso es como la temática del libro, es como desde la ciencia y las humanidades saber cómo fuimos construyendo ese conocimiento del cielo. Y nuestro invitado especial de hoy se llama Juan Antonio Belmonte. Seguramente muchos ya lo conoceréis. Nació en Murcia, se licenció en Ciencias Físicas en la Universidad de Barcelona en 1985 y se doctoró 4 años más tarde en Astrofísica por la Universidad de La Laguna, donde además ha cursado estudios de lengua jeroglífica egipcia. Desarrolla su labor como astrónomo en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Fue pionero en la investigación de exoplanetas, experto de prestigio internacional en arqueoastronomía. Tiene una gran cantidad de libros publicados y su último libro, si no me equivoco, corrígenos, es Pirámides, Templos y Estrellas. Muchas gracias por dedicarnos este tiempo, Juan Antonio. Estamos muy agradecidos que hayas podido encontrar un hueco en tu sabemos que apretada agenda para poder estar un rato con nosotros y nuestros escuchantes. El placer es mío. Bueno, ha habido otros libros después, pero sí, relacionado con el tema que vamos a hablar hoy, es el último, pero por poco tiempo, porque si Dios quiere, en menos de 2 meses estará en la calle un libro que se llama Astronomy in Ancient Egypt, A Cultural Perspective, que acabo de terminar junto a mi colega, el egiptólogo José Lull. La va a publicar Springer y que estará dentro de muy poquito en la calle, esperamos. Antes de adentrarnos en temas quizás más técnicos y más complicados para la mayoría de nuestros escuchantes, me gustaría comentar que en este podcast tratamos muchos temas diversos y tenemos seguidores de distintos perfiles. Estoy seguro que más de uno que nos esté escuchando no sabrá lo que es la arqueoastronomía. Antonio, por favor, ¿podrías decirnos a qué se dedica un arqueoastrónomo y qué es a grandes rasgos? Bueno, la arqueoastronomía es una subdisciplina, junto a la etnoastronomía, de una rama de las ciencias sociales, porque no es propiamente de la astrofísica, a la que denominamos astronomía cultural. La astronomía cultural se ocupa de las relaciones de la astronomía con la cultura de los pueblos a lo largo de la historia. Entonces podemos trabajar pues desde el pasado más remoto, ¿no? Desde los monumentos más antiguos de la humanidad, como pueden ser los monumentos megalíticos, hasta fenómenos culturales muy recientes en los cuales hay un rol etnográfico singular, como puede ocurrir, por ejemplo, con todo el debate que hay en Hawái sobre la construcción del 30 metros, del TMT, en las cumbres del Mauna Kea. De todo eso se ocuparía la astronomía cultural, ¿no? Y la arqueastronomía en particular, como su nombre indica, lo que trata de trabajar es con los restos materiales, ya sean escritos o no,
de todas las antiguas culturas que tengan que ver con la astronomía, ¿no? Estamos hablando de interacción con la arquitectura, con la escultura, la pintura, el paisaje, la epigrafía, en fin, todo, digamos que todo lo que estudia la arqueología es susceptible de ser estudiado por la arqueoastronomía. También tenía otra pregunta que me gustaría hacer, es ¿qué grandes temas, qué otros hitos o eventos estelares importantes se usan hoy en día que se han descubierto en el pasado gracias a la observación del cielo? Esa pregunta es difícil, ¿no? Yo siempre argumento que la astronomía es muy importante por un motivo, por dos motivos principales, ¿no? Uno, porque es la principal herramienta que tenemos para orientarnos en el tiempo y en el espacio. Entonces siempre ha sido crucial, por ejemplo, en el tiempo para la creación de un calendario, para el control del tiempo. El control del tiempo durante el día a través de las horas, ¿no? Los relojes de sol es un ejemplo manifiesto de ello. Y por otra parte, un papel y esa orientación en el espacio también, que se me olvidaba, que es importante no solo, por ejemplo, para viajar, ¿no? Sabemos que las caravanas de camellos en el desierto se orientaban gracias a las estrellas, o para navegar en el mar, sobre todo cuando no se ve la costa, la única manera de orientarse es a través de las estrellas, antes de que se controlara la brújula y otros instrumentos mucho más modernos, ¿no? Y la segunda idea principal es que la astronomía tiene mucho que ver con la religión y con el poder, ¿no? El control de los ciclos del tiempo desde siempre ha sido básico para ejercitar el poder y de alguna manera controlar la religión. Unos ejemplos brutales de ello podríamos considerar, por ejemplo, los mayas. Los señores mayas de las ciudades-estado estaban auténticamente obsesionados por el control del tiempo, ¿no? Y por eso acabaron convirtiéndose en grandes astrónomos, el pueblo maya, ¿no? Y lo mismo podríamos argumentar en Egipto o en muchas otras culturas. Igualmente, no olvidemos, por ejemplo, que la última reforma del calendario, la reforma gregoriana, que es el calendario actual que está extendido por prácticamente todo el mundo, la hizo en Roma un papa, ¿no? O sea que de alguna manera, y la hizo en Roma un papa por el interés de saber o de determinar con precisión la fecha de la Pascua. Por tanto, esa relación íntima entre poder y observación también se ha ido manteniendo a lo largo de toda la historia. Por último, antes de pasarle un poco las preguntas a mis compañeros, me gustaría saber, y no tiene a lo mejor tanto que ver con la línea que vamos a seguir en este podcast de hoy, pero sí que lo veo muy interesante porque aquí hemos hablado mucho de ello. Una de tus líneas de investigación son los exoplanetas. ¿En qué fase crees que estamos y qué esperanzas tenemos de ver algún hallazgo importante? Me refiero a la posibilidad de encontrar vida en un plazo relativamente corto de tiempo. Quizás en años, décadas. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, la exoplanetología ha sido una de las ramas de la astrofísica con un crecimiento exponencial más espectacular en las últimas décadas, ¿no? El primer exoplaneta se descubrió en 1995 y en los años siguientes se fueron descubriendo poco a poco hasta que en las últimas décadas el crecimiento ha sido exponencial, ¿no? Sobre todo con el lanzamiento de misiones como Kepler, Corot o Keops, ¿no? Actualmente se acaba de poner en el espacio, en órbita, el James Webb Telescope, en el que observa en el infrarrojo, ¿no? Que es una longitud de onda ideal, por ejemplo, para estudiar exoplanetas. Y no me atrevo a aventurar qué clase de sorpresas nos depara el futuro. Por ejemplo, en los últimos 20 años se descubrieron los Júpiteres calientes que no se sabían que existían, es decir, planetas del tamaño de Júpiter que orbitaban muy cerca de su estrella, ¿no? Casi como si fuera un Krypton. El descubrimiento también de las supertierras, un tipo de planetas que no existe en el sistema solar y que sin embargo hoy sabemos que son objetos muy frecuentes. El descubrimiento de sistemas planetarios complejos, incluso de sistemas planetarios alrededor de sistemas binarios. Todo este tipo de cuestiones no podíamos ni intuirlas en el pasado y han sido todo sorpresas que se han ido produciendo a lo largo de los últimos 20 años. Con lo cual, con el James Webb en órbita y también con el lanzamiento de la misión Plato a finales de esta década, las sorpresas pueden ser infinitas. Por supuesto, todo el mundo espera, y es lo que la gente busca, es encontrar un exoplaneta que sea una especie de Tierra 2.0, ¿no? Un planeta en el cual
podamos identificar los marcadores de la vida, que generalmente es lo que se llama la triple huella, que es la huella dejada por señales de oxígeno, de carbono, de dióxido de carbono y de agua. Esos tres elementos químicos, esas tres moléculas no pueden convivir simultáneamente en una atmósfera si no hay vida en ese cuerpo celeste. Eso ya sería la releche, ¿no? Pero no sabemos exactamente cuándo ese hallazgo se podrá producir. Pero pudiera producirse ahora mismo con el James Webb, por ejemplo, si se apuntara en el momento adecuado, en el lugar adecuado, podría ocurrir. De ahí ya a vida compleja y, por supuesto, a vida inteligente va todo un abismo. Pero yo espero, a mí me gustaría que en las próximas décadas o 2 décadas podamos confirmar que existe vida fuera del sistema solar. Luis, ¿quieres comenzar tú? Sí, mira, yo estuve viendo cuando Isaías me invita a este podcast, un poco los trabajos que tú tienes, quedé absolutamente sorprendido. Lo recordó también a un astrónomo que probablemente tú hayas conocido, que el doctor William Liller, que vivió muchos años acá en Chile, y él junto con ser astrónomo y tener su pasión en la astronomía, la tenía también en la arqueología. Él estuvo trabajando en la isla de Pascua, de hecho me regaló uno de sus libros publicados con la relación entre el Sol, como veían desde la isla de Pascua, el tema relacionado con el Sol. Eh, esto fue el año 1999 cuando organizamos un congreso de astronomía en la Universidad Federico Santa María de divulgación científica astronómica, y él ofreció una charla en ese momento con este tema que en ese instante para nosotros era bastante novedoso. Entonces, mi pregunta o lo que quisiera que comentaras eh, es, en todas las civilizaciones que tú has estudiado, el tema de la arqueoastronomía, ¿cuáles son los elementos que tú encuentras que son comunes y cuáles son las diferencias en un par de ejemplos que tú puedas tomar así al criterio tuyo? Hombre, similitudes y diferencias. Es complicado. Volviendo a los trabajos de William Liller, cuando en 2003 visité Pascua por primera vez, me crucé con un antropólogo chileno que reside en Pascua desde hace años, Edmundo Edwards, ¿no? Que él había trabajado los temas de etnoastronomía en el archipiélago, ¿no? Entonces Edmundo, por ejemplo, era de la opinión de que había muy pocas referencias en cuestiones etnográficas a un culto al sol de especial relevancia, y sin embargo las menciones eran continuas con las estrellas, ¿no? Entonces mi primer trabajo con él en Pascua fue precisamente de alguna manera aplicando la teoría de Popper a los trabajos de William Liller, ¿no? Tratando de alguna manera de falsar las hipótesis de Liller. Y lo que de alguna manera encontramos es que muchas de las explicaciones que Liller encontraba asociado al equinoccio se podían justificar con orientaciones a Tautauru, que sería el cinturón de Orión, y que muchas de las relaciones solsticiales se podrían relacionar con Matariki, las Pléyades, que es el asterismo más importante en casi todas las culturas polinesias, ¿no? Por tanto, es muy difícil determinar esa frontera, dónde empieza la luna, dónde empieza el sol, dónde empieza la relevancia de las estrellas. En casi todas las culturas podremos encontrar con matices la importancia de esos tres elementos, ¿no? De la luna, obviamente, es básica porque define el ciclo básico de tiempo, que es el sol, que es el mes, ¿no? El sol es importantísimo porque define dos ciclos básicos de tiempo, que son el día y el año. Por tanto, el Sol y la Luna los vamos a encontrar prácticamente en todos los lugares. Eso no necesariamente implica que tenga que haber alineamientos a los dos, ¿no? Y de hecho, con mi mentor Michael Hosking, que falleció desgraciadamente hace poco menos de un año, en diciembre de 2021, siempre mantuvimos un cierto ten con ten, porque él era un solarista convencido, como buen británico, que viajaba al sur a encontrar el sol, ¿no? Y yo soy de un grupo que soy más bien lunático, ¿no? Que pensaba que muchas de las explicaciones de las orientaciones solares se podrían explicar como orientaciones a la luna. Pero luego es cierto que hemos encontrado lugares donde no hemos encontrado prácticamente orientaciones lunares y sí, por el contrario, muchas orientaciones solares, ¿no? El caso de Egipto es paradigmático. Y luego lo que también es muy frecuente es la relación con las estrellas. ¿Por qué? Porque las estrellas son unos perfectos marcadores del tiempo, ¿no?
sus ortos helíacos, sus ocasos helíacos, se pueden utilizar claramente para marcar los tiempos. Yo no tenía idea de su importancia. Hombre, sí había leído a Hesiodo, había leído los trabajos y los días, de la importancia en el premio del labrador, de los distintos momentos, pero hasta que a finales de los 90 hicimos un trabajo etnoastronómico aquí en el archipiélago canario, en que el campesinado canario todavía usaba las estrellas para las actividades agropecuarias, fue cuando me di cuenta de la enormidad, de la brutalidad que representaba la observación de las estrellas, que yo hasta ese momento había subestimado. Entonces es muy difícil, tienes que en cada cultura tienes que analizar en particular qué información tienes y a partir de esa información, ya sea etnohistórica, ya sea arqueológica y genial si encima tienes información etnográfica, tratar en cada cultura de determinar cuáles son los parámetros fundamentales para explicarlo. Y nunca existe un único paradigma. Es decir, nosotros de alguna manera la información de Liller la cuestionamos, pero no la desechamos. Es decir, el que algo esté orientado a Matariki no significa que el solsticio de verano que ocurre poco después del orto helíaco de Matariki no fuera también importante, ¿no? Pero siempre la solución a un problema de este tipo siempre suele ser más poliédrica, ¿no? Hay diferentes explicaciones y tenemos que tener mucho cuidado de no ser reduccionistas, ¿no? De quedarnos solo con una explicación. A tu juicio, ¿tú ves alguna posibilidad de que alguna vez eh, las tablillas que existen en Isla de Pascua puedan ser traducidas? Que sería un sueño, pero ¿ves que eso sea posible? Bueno, de hecho hay quien dice que las traduce, pero claro, el problema es que, como supongo que bien saben, casi todos los lectores de Rongo Rongo fueron secuestrados por piratas guaneros peruanos a mediados del siglo XIX, ¿no? Y de la poca población que pudo volver a Pascua, que fueron liberados después, ¿no? No volvió ninguno de ellos. Es decir, la lectura de las tablillas se perdió por completo, con lo cual es muy difícil que eso se recupere. Hay una tablilla, por ejemplo, que estamos casi seguros de que representa un calendario lunar, casi con seguridad, porque hay un montón de crecientes lunares, hay un ciclo, si tú cuentas más o menos, cuentas que son 29 o 30, depende cómo lo cuentes, con lo cual hay una probabilidad razonable de que represente un ciclo lunar, ¿no? Un año completo del calendario de Rapa Nui, pero yo dudo mucho que se llegue a descifrar nunca, porque no hay posibilidad de encontrar una piedra roseta. Desafortunadamente no tenemos la suerte que tuvimos en el Yucatán, en que Fray José Landa, al que pusieron a caldo por quemar libros mayas y por no sé cuántos y por no sé quintos, sin embargo, en su relación de las cosas del Yucatán, nos dejó la clave para que Yuri Norosov descifrara en Leningrado 500 años después la escritura maya, ¿no? Y hoy somos capaces de leer bueno, yo no, yo las leo pero mal, pero hay colegas míos que son capaces de leer las inscripciones mayas casi de corrido, ¿no? ¿Por qué? Pues porque este señor dejó esa clave escrita en su libro, ¿no? En Pascua no hay ninguna evidencia similar, es decir, los primeros que visitaron la isla de Pascua cuando las Rongo Rongo todavía se estaban en uso y todavía se escribían, no dejaron ninguna evidencia de esos textos escritos. Entonces yo lo veo francamente difícil. No quiero decir que imposible, pero sí muy difícil. Juan Antonio, antes de llevarte a Egipto, que es el tema que nos convoca principalmente el día de hoy, me gustaría preguntarte por qué otras locaciones latinoamericanas has visitado tú y has estudiado. Entiendo que has estado en Perú. Bueno, también has estado en lugares muy importantes como Petra, que no son latinoamericanos, pero que son sin duda tremendamente interesantes. Pero en particular de Latinoamérica, y ya luego vamos a ir hacia el viejo mundo, ¿qué locaciones has estudiado tú desde el punto de vista arqueoastronómico y qué conocimiento nuevo tenemos en esta área que tal vez no se tenía hace unas décadas atrás? Bueno, dirigí un trabajo hace unos años de fin de grado de un alumno mío sobre las series lunares mayas, que fue muy interesante. Yo esperaba que hubiera seguido conmigo, se llamaba Nacho,
que hubiera seguido conmigo haciendo la tesis. Desafortunadamente acabó marchándose a Estados Unidos, ya está radicado allí y sigue trabajando con el tema maya. De haberse quedado él, quizá igual que hice el esfuerzo de leer los jeroglíficos egipcios, hubiera tenido que hacer el esfuerzo de leer los glifos mayas, ¿no? Pero esa circunstancia no se dio. Sí que sí que he trabajado mucho en el Perú, sobre todo más que en investigación en temas de divulgación, colaborando con arqueólogos locales y con investigadores locales, y a nivel de investigación propiamente sí que con mi colega César González y con la gente de la, ¿cómo se llama? El área arqueológica de Caral. Hicimos un trabajo muy, muy bonito que salió publicado en 2021, justo durante la pandemia, sobre las orientaciones astronómicas en Caral. Y ese es un ejemplo bellísimo de donde la Luna es más importante que el Sol. ¿Por qué? Porque los patrones de orientación que encontramos solo serían explicables basándonos en la Luna. Es decir, en otros lugares hay patrones que tú puedes explicar con uno u otro y no puedes discernir. Ahí claramente están relacionados con la Luna. Y parece ser también un poco lógico porque Caral se encuentra en el valle del río Supe, en el norte chico del Perú, como a 100 kilómetros al norte de Lima. Y sabemos que esa región, la Luna, antes de la llegada de los incas y que impusieron el culto dominante a Inti, ¿no?, al dios solar, la Luna era con diferencia el astro más importante, ¿no? Y nuestro trabajo de Caral pues así lo muestra, y sea ciencia cierta que hay equipos de arqueólogos peruanos ahora mismo trabajando en el país que están haciendo un trabajo muy serio y muy importante, ¿no? Y por supuesto en Mesoamérica podríamos hablar largo y tendido, pero yo no he estado directamente relacionado con los trabajos en Mesoamérica. Pero sí, lo de Caral me encanta y además estoy muy orgulloso, y tiene además una situación paradójica, y es que las pirámides de Caral son casi contemporáneas de las pirámides egipcias, ¿no? Y la cultura de Caral nació al borde de un río que se inundaba y que al inundarse fertilizaba los campos, ¿no? O sea, los paralelismos son brutales. No estoy diciendo que haya ningún contacto entre las dos, ¿eh? Simplemente lo que estoy diciendo es que es un precioso fenómeno de convergencia en el cual el ser humano ante situaciones similares adopta soluciones similares. La diferencia fundamental es que la cultura de Caral dio preponderancia a la luna, el antiguo Egipto daba preponderancia al culto solar. Muchas gracias por esta tremenda conversación, Juan Antonio. Gracias, Luis, también por acompañarnos. ¿Podemos caminar hacia Egipto ya? Sí, como Yo sé que quieras. podríamos incluso hablar. Yo acabo de escuchar hace unos días una charla tuya de, de arqueoastronomía en la península ibérica. Les recomiendo que quienes nos estén oyendo desde España puedan googlear esto o en YouTube buscar la conferencia, porque hay varias conferencias tuyas ahí y podrán escuchar cosas bastante, o sea, con mucho más tiempo, muchísimas más variedades de temas en los cuales tú has trabajado y de los cuales tú manejas. Pero el día de hoy me gustaría mencionar que hace un poquito más de 100 años, porque ya pasamos la fecha exacta de los 100 años, 4 de noviembre. el 4 de noviembre, efectivamente, se descubrió la tumba de Tutankamón. Es posiblemente el descubrimiento más importante de los tiempos modernos respecto de Egipto antiguo, según tú. ¿Qué nos puedes contar un poco, perdón, respecto de quién fue Tutankamón? Yo entiendo que Tutankamón es hijo de Akenatón y por lo tanto nació con el nombre, ¿no?, de Tutankamón. Ya, vale. No, Entonces cuéntanos tú, por favor, sobre el personaje, quién fue Tutankamón y sobre su descubrimiento y bueno, el descubrimiento de la tumba de Tutankamón fue un cambio de paradigma total, ¿no? Porque puso en el tintero una época de la historia de Egipto que ahora mismo despierta pasiones y odios. O sea, es una cosa espectacular, que es el periodo de Amarna, el periodo de gobierno de Akenatón, ¿no?, el faraón hereje, y sus descendientes hasta Horemheb, ¿no?, que fue el que dio por finiquitado aquello, Morituri te salutan, ¿no? Una revolución religiosa, una revolución política muy singular. Y claro, la tumba de Tutankamón es muy curiosa, ¿no?, porque es una tumba demasiado pequeña, es decir, originariamente no estaba destinada para él.
donde se encontraron una serie de riquezas tremendas, además mezcladas. Se sabe, por ejemplo, que la máscara de Tutankamón no fue originariamente elaborada para él, sino para algún otro rey o reina, y así con un montón. O sea, es una especie de mezcla de diversos factores. Es como si hubiera sido una especie de almacén donde esconder todo lo del periodo de Amarna que se querían quitar de encima. Lo metemos aquí y nos olvidamos de ello, ¿no? Luego encima tuvo la casualidad de que hubo una gran inundación poco después del enterramiento del rey, y aquello se cubrió y se salvó para la posterioridad, y sin el empeño de Howard Carter posiblemente seguiría allí, ¿no? Sin descubrir, como se piensa que puede haber incluso otras tumbas en el valle, como se postula a través de prospecciones de georradar, ¿no? Pero eso, como comentaba anteriormente, puso de moda el periodo de Amarna. Durante muchos años se especuló de quién podía ser hijo Tutankamón. Zahi Hawass, el arqueólogo de referencia del Antiguo Egipto, defiende a ultranza desde hace 10 años que Ajenatón es su padre, pero la verdad es que la mayor parte de las evidencias no apuntan en esa dirección. O sea, de hace muy poquito, hace escasamente 2 o 3 meses, acabo de recibir el libro de un libro de homenaje a un egiptólogo japonés, Jiro Kondo, que además es aficionado a la astronomía y a la arqueastronomía. Por eso nos conocimos hace años y por eso alguien me invitó a participar en su homenaje. No sé si él puso mi nombre entre los posibles candidatos o si alguien me seleccionó, y precisamente he tratado ese periodo del final de Amarna en una mezcla entre astronomía, genética, epigrafía, y todas las evidencias apuntan a que Tutankamón era hijo de un hermano y una hermana de Ajenatón, pero no del propio Ajenatón, es decir, era su sobrino. En cualquier caso, de ser su hijo, sería su hijo político, es decir, su yerno, porque sí que se casó con una de las hijas de Ajenatón y Nefertiti, con Angesen-Paatón, que luego cambió su nombre a Angesen-Amon, ¿no? Pero yo, mientras las pruebas no me demuestren lo contrario, y un simple análisis hecho deprisa y corriendo en que argumentan que había unos determinados huesos con una artrosis que podía indicar que un cierto cadáver tenía más de 40 años, cuando todas las demás pruebas apuntan a que la supuesta momia del padre de Tutankamón, bueno, no, la momia del padre de Tutankamón, casi todas las evidencias apuntan a que tenía menos de 25 años, con lo cual no puede ser Ajenatón de ninguna manera, ¿no? Lo que pasa que, bueno, esto es lo de siempre, ¿no? Una hipótesis repetida 1000 veces que no ha sido contrastada suficientemente, pues puede acabar convirtiéndose en una verdad. Y somos muy poquitos los egiptólogos que llevamos batallando contra eso desde hace 10 años, ¿no? Entonces, pues no sé qué ocurrirá. Hace poco acaba de publicar National Geographic un artículo en que Hawass ya no afirma tan categóricamente que la momia que sabemos a ciencia cierta, que es el padre de Tutankamón, porque lo sabemos por la genética, sea Ajenatón. Es decir, quizá esté reculando. Lo que pasa es que, claro, cuando durante años has estado postulando una hipótesis con todas tus fuerzas y poniendo todo el peso de tu argumentación sobre eso, es difícil recular. Pero yo creo que Hawass es un tío, una persona muy, muy inteligente, lo conozco personalmente, y sabe protegerse muy bien las espaldas. Entonces ya ha empezado a hacerlo, ¿no? Con lo cual, a lo mejor, pues dentro de algunos años tenemos otra hipótesis completamente diferente, que a mí me gustaría que fuera la que yo defiendo, ¿no? No solo la defiendo yo, la defienden otros egiptólogos de la categoría de James Allen, ¿no? Antes de darle la palabra a Luis, porque te voy a dar la palabra enseguida, Luis, me gustaría que mencionáramos lo de famosa de la daga de Tutankamón. Sobre todo Hay porque dos, entiendo que los egipcios todavía en aquella época estaban en la edad del bronce. bueno, vamos a ver, es que al periodo se le conoce como la Edad del Bronce, ¿de acuerdo? Pero los hititas que se enfrentaban a los egipcios justamente durante el reinado de Tutankamón, se producen las primeras grandes guerras entre los hititas y los egipcios, ¿no? Que luego se extienden durante casi un siglo, ¿no?
hasta que firman la paz Ramsés II y Hattusili III, ¿no? Durante 100 años estuvieron peleándose a muerte, ¿no? Y los hititas dominaban la fundición del hierro. Eso lo sabemos a ciencia cierta, aunque todavía se habla de edad del bronce porque dominantemente las armas seguían siendo de bronce. Y lo que me preguntabas de la daga de Tutankamón, sobre la momia de Tutankamón se encontraron 2 dagas, ¿no? Una de oro y otra que es de hierro, pero parece ser que es de hierro meteórico, porque tiene unas proporciones de níquel que no se dan habitualmente en las menas de hierro habituales en Oriente Próximo y que implicarían casi con seguridad que se produjo a partir de hierro meteórico. No sabemos si lo produjeron los mismos egipcios o si es un regalo, porque estilísticamente la daga parece proceder de Anatolia. Con lo cual podría ser que no fuera una pieza propiamente egipcia, lo que sí que parece que es de hierro meteórico, lo cual no sería de extrañar porque el hierro meteórico los egipcios lo asociaban a los dioses. En el antiguo Egipto se pensaba que el cielo estaba hecho de hierro, ¿no? Se le representaba azul y el metal habitual, el color asociado habitualmente al hierro era el color azul, ¿no? Por Tenían un tanto, jeroglífico específico para el hierro caído del cielo, ¿no? sí, tenían un jeroglífico, pero fue el mismo que utilizaron luego ya en la Edad del Hierro, en épocas posteriores, en las dinastías posteriores, el jeroglífico no cambió, o sea, siguió siendo el mismo. Lo que pasa que creo recordar que tiene un determinativo estelar, ¿no? Un determinativo relacionado con el cielo, ¿no? No sé si ese determinativo permanece. Habitualmente los textos en jeroglífico egipcio suelen llevar varios determinativos al final, aparte de las letras por las que propiamente se lee el nombre, suelen llevar, y los minerales pues tienen una cosa típica que determina minerales, que suelen ser 3 puntos redondos, con el significado como de piedra, y no recuerdo exactamente en este caso si hierro llevaba la estrella o llevaba el símbolo celeste o lleva el disco solar, que todos ellos son símbolos asociados al cielo. Y no sé si en época posterior, tendría que estudiarlo, ahí me has pillado, tendría que estudiarlo si en época posterior ese hierro celeste se mantuvo con ese determinativo. Pero sí que parece claro que la daga originariamente era de hierro meteórico. Es decir, que los egipcios lo conocían, lo cual no es raro porque los 2 desiertos, tanto el oriental como el occidental, están plagados de restos de meteoritos, ¿no? Yo tengo un pequeño meteorito encontrado en el desierto occidental de Egipto. Es relativamente frecuente. Luis. Ok, mira, no obstante, la fama de Tutankamón, bueno, es una fama que yo creo que estaba fundamentalmente porque se encontró prácticamente intacto, ¿no es cierto? Él murió a muy temprana edad, 18 años. No parecía ser un faraón importante, digamos, en el contexto, digamos. Sin embargo, yo he escuchado de que al parecer, dado que no fue esa tumba violada, digamos, que no fue saqueada como otras, eh, que Nefertiti podría estar como en las inmediatas aproximaciones de Tutankamón. Y si esta tumba no fue saqueada, a lo mejor la Nefertiti podría eventualmente estar en una condición similar, lo que entregaría una cantidad de información, yo creo, muy relevante respecto al conocimiento que tenemos sobre la familia, digamos. Bueno, Tutankamón no es tan poco importante, o sea, es el último descendiente varón de un linaje de reyes que había fundado un imperio que dominaba desde el río Éufrates hasta la Cuarta Catarata. Es decir, no, si hubiera vivido más años, posiblemente no hubiera sido un faraón menor para nada. O sea, estaba destinado y sabemos a ciencia cierta que en su época el que era su príncipe heredero, Horemhab, estaba batallando con los hititas en lo que es la Siria actual, ¿no? Siria siempre ha sido un campo de batalla, lo es hoy en día, y lo era hace 3.500 años, ¿no? Es decir, es un faraón menor porque murió muy joven, ciertamente.
Respecto al hallazgo de la tumba de Nefertiti, esto es una hipótesis de un arqueólogo británico que se llama Nicholas Reeves, que piensa que la tumba de Tutankamón estaba originariamente destinada a Nefertiti como reina. A la muerte de Ajenatón posiblemente le sucediera en el trono no Tutankamón, lo que hubiera sido lógico si hubiera sido su hijo, y no lo era, por eso no le sucedió, sino que le sucedió a la propia reina Nefertiti como reina, como faraona, de alguna manera, se otorgó los títulos reales, ¿no? Pero lo más curioso es que gran parte del ajuar destinado a Nefertiti como reina fue usurpado por Tutankamón, con lo cual no sabemos dónde está Nefertiti. La hipótesis de que está dentro de la propia tumba de Tutankamón en cámaras todavía sin descubrir ha sido descartada por casi todas las pruebas de georradar que se han hecho. Pero bueno, podría estar en la vecindad. La momia de Nefertiti todavía no se conoce, no sabemos. Bueno, hay quien defiende que sería la madre de Tutankamón y que sí que se ha encontrado, pero la mayor parte de los egiptólogos opinan que no se ha encontrado. No sabemos dónde está. Lo que sí que sabemos a ciencia cierta es que el ajuar que Nefertiti se fabricó para sí misma, para ser enterrada como reina gobernante, es decir, como faraona, fue posteriormente usurpado para enterrar a Tutankamón, lo cual nos deja muchas preguntas en el aire. Ok. Em, Quería preguntarte, Juan Antonio, en una exposición que tuve que hacer respecto de Hiparco, me topé con un argumento que encontré muy interesante. Tiene que ver con cuando uno ha agotado las instancias de obtener conocimiento científico desde los propios documentos científicos que se han encontrado. Un profesor italiano de nombre Lucio Russo, él empleó, digamos, citas de Hiparco que estaban hechas por Plinio, por Plutarco y Séneca, ¿ya? Todos ellos no científicos, tenemos un escritor, un historiador, un filósofo ahí. Entonces se hacía la pregunta si era válido usar estas fuentes como métodos válidos de obtener conocimiento científico. Y a mí me parecía que este ejemplo, porque Lucio Russo efectivamente, trabajando estos documentos, que eran obras literarias fundamentalmente, pudo extraer un conocimiento científico con todo el riesgo que significa hacer ese camino. Sin embargo, él lo hizo y fue exitoso en eso. Entonces quería preguntarte si tú conoces algún ejemplo relacionado con el conocimiento que hoy día tenemos los egipcios que haya sido basado no en documentos científicos propiamente tales, sino que en otros documentos que, citando estos documentos científicos, hayan entregado alguna información respecto de lo que hoy día sabemos de Egipto. Hombre, no olvidemos nunca que la biblioteca de Alejandría estaba en Egipto. Con lo cual, por ejemplo, si pensamos que Eratóstenes, director de la biblioteca, hizo un experimento para medir el radio de la Tierra porque sabía que en un pozo o posiblemente un nilómetro en la isla de Elefantina el sol no proyectaba sombra a mediodía en el solsticio de verano, es porque alguien se lo había dicho. Eso significa que posiblemente había fuentes primarias de los egipcios en los cuales conocían muy bien la dinámica de los movimientos del sol a lo largo de su país, ¿no? Y debían saber que el sol pasaba por el cenit de Elefantina el día del solsticio de verano, porque Elefantina está a 24 grados de latitud y el sol en la época de las pirámides tenía una declinación de 24 grados, con lo cual blanco y en botella, ¿no? De alguna manera las fuentes griegas bebían, ¿no? El propio Eudoxo, el propio Pitágoras van a Egipto a aprender, ¿no? Sus fuentes primarias parece que son egipcias y ellos luego transmiten ese conocimiento como fuentes secundarias. No tenemos la información de Eudoxo, lo tenemos a través del poema de Árato, ¿no? Donde tenemos la explicación de todas las constelaciones. Es perfectamente válido usar un poema para entender lo anterior, igual que es válido, por ejemplo, usar los textos literarios egipcios para tratar de obtener información astronómica. Eran capaces los egipcios de observar las nubes meteóricas, de observar los meteoritos y las caídas de meteoritos, aparte de porque encontráramos una daga de hierro meteórico en la tumba de Tutankamón, que ya es una evidencia. Pues sí, porque hay un cuento, que es el cuento del náufrago, en la cual una serpiente que se encuentra el náufrago le cuenta que sus hijos fueron destruidos por una lluvia de piedras que cayó del cielo, ¿no?
lo cual denota claramente que los egipcios sabían que los meteoritos podían caer eventualmente en la Tierra e incluso provocar calamidades, ¿no? Tenemos las fuentes clásicas griegas que nos hablan de Egipto. Está Herodoto, está Plutarco, está Diodoro Sículo, que nos dan información muy valiosa y para tratar de entender lo que los egipcios opinaban y dejaban de opinar. Yo, por ejemplo, soy un firme defensor del origen solar del calendario egipcio. Y para ello me baso en las evidencias que dan los griegos. O sea, los griegos decían que los egipcios eran muy inteligentes porque eran el único pueblo de la Tierra que en vez de establecer un calendario guiándose por la luna, lo hacían por el sol, ¿no? Y de alguna manera eso confirma que el calendario de 365 días, que es básicamente el nuestro, es un calendario solar, pero sin embargo la mayor parte de los egiptólogos que dedican a estos temas que yo conozco piensan que su origen es estelar, ¿no? Que se basa en los movimientos de la estrella Sirio. Yo no lo descarto, podría ser una mezcla de las dos cosas, pero tengo mucha más confianza en que el origen es solar, ¿no? Es decir, que sí que puedes beber de las fuentes antiguas para obtener información válida. Por ejemplo, casi todo lo que lo sabemos de los sumerios a nivel de astronomía lo sabemos porque lo dejaron escrito los asirios, casi 1500 años después de que el sumerio dejara de hablarse, ¿no? Ahí es un ejemplo claro de información secundaria, ¿no? En el cual la organización, la visión del cosmos de los sumerios, no la conocemos directamente por ellos. Sabemos que la tenían. Sabemos que orientaban sus edificios con respecto a las estrellas y a los astros, porque lo dice Gudea de Lagash en un texto asociado a una de sus estatuas. Pero los asirios son los asirios los que en la biblioteca de Nínive dejan toda la evidencia de que tanto los sumerios como sus herederos acadios y babilonios eran unos grandes observadores del cielo, ¿no? O sea que sí podemos fácilmente usar fuentes secundarias para obtener información o tratar de obtener información de las fuentes primarias, sobre todo cuando estas no existen, ¿no? Okay. Yes. Recuerdo haber leído en algún artículo, creo que fue en un artículo que salió en Investigación y Ciencia hace muchos años sobre el Atlas Farnesio, que los griegos o la antigua civilización helénica en realidad no veían figuras geométricas hasta que Euclides visitó Egipto. Creo que haberlo leído en ese artículo, pero puede que sea en otro. No doy fe, pero me parece que lo leí ahí. Ciertamente el impacto de la civilización egipcia sobre otras culturas mediterráneas es profunda, y de hecho nosotros somos herederos de eso también, ¿no? Somos totalmente herederos de esto. O sea, nosotros tenemos dos formas de controlar el tiempo que usamos a diario, que es el calendario de 365 días, y el día de 24 horas, que los hemos heredado del Antiguo Egipto. De hecho, el defecto de nuestro calendario, porque los egipcios también descubrieron la necesidad de añadir un día adicional cada 4 años, aunque nunca lo pusieron en boga hasta que Augusto conquistó Egipto, ¿no? Pero ellos lo sabían, ¿no? Que tenían que implementar un día adicional cada 4 años para poder mantener el ritmo de las estaciones, ¿no? Y son egipcios, son egipcios. De hecho, los defectos de nuestro calendario, como la tontuna de tener días, años, meses de 31, 30 y 28 días, es de los romanos. O sea, Julio César, en vez de implementar la reforma completa y cepillarse el calendario republicano por completo, pues no se atrevió a modificar la duración, pero no se atrevió a modificar la estructura interna del calendario. Por eso seguimos con este caos que tenemos, ¿no?, hoy en día de meses de diversas longitudes, ¿no? Pero por supuesto que le debemos muchísimo. Nuestro alfabeto es heredero de los jeroglíficos egipcios. O sea, de los jeroglíficos egipcios, unas personas que vivían en el Sinaí y trabajaban para los faraones, cogieron varios jeroglíficos para expresar sonidos de su lenguaje, que era una lengua cananea. Ese alfabeto viajó hacia el norte. En un momento determinado los fenicios lo simplificaron y crearon el alfabeto fenicio, y del alfabeto fenicio descienden todos los demás. Hubo un intento de crear un alfabeto a partir de la escritura cuneiforme en la ciudad de Ugarit,
pero como Ugarit fue arrasada por los pueblos del mar en el siglo XIII a.C., pues ese alfabeto no triunfó. El que triunfó fue el fenicio, que luego se convirtió en el griego en el etrusco en el romano, y el romano es el que nosotros usamos hoy en día, y eso es descendencia directa de los jeroglíficos egipcios. O sea, le debemos mogollón de cosas al antiguo Egipto, aparte de cuestiones filosóficas como el concepto de alma, conceptos, por ejemplo, como el no tienes corazón. O sea, todos sabemos que el alma está en el cerebro, ¿no? Y los sentimientos también, pero seguimos diciendo no tienes corazón. ¿Por qué? Porque en el antiguo Egipto el corazón era el órgano más importante. De hecho, a las momias el cerebro se lo licuaban, ni siquiera lo conservaban. Rompían dos huesitos que había por aquí detrás por la nariz, lo licuaban y se lo vaciaban, ¿no? No le daban, es decir, hay en casi todos los aspectos de nuestra vida, incluso en la idea de que nuestros difuntos van al cielo y se convierten en una estrella, que a veces se lo transmitimos a los niños, ¿no? Hasta ese concepto es egipcio, ¿no? Aparecen los textos de las pirámides hace 4.300 años. Es decir, les debemos muchísimo. Todo es lo que es la cultura, las culturas mediterráneas, y de ahí la cultura occidental, y por supuesto la cultura occidental que se trasplantó a América. China y la India tiene también muchísima influencia. China quizás sería lo único que podríamos considerar como un poquito al margen, pero hasta los chinos cuentan el tiempo en 24 horas y utilizan el calendario gregoriano, por lo menos para sus transacciones comerciales, ¿no? Juan Antonio, te voy a dejar mis últimas dos preguntas y luego le voy a dejar el cierre a Luis para que haga sus últimas preguntas también. Yo voy a preguntar respecto de tu libro. Tu libro, primero, que es maravilloso. Recomiendo que cualquier persona Gracias. que tenga la posibilidad de adquirirlo y que le interesen estos temas, algunos somos apasionados de la cultura egipcia, que es Pirámides, Templos y Estrellas. Lo recomiendo muy encarecidamente, quienes puedan adquirirlo, que lo compren y lo lean. En la primera mitad del libro, diría yo, que cuenta tu trabajo de campo de más de una década, entiendo, en Egipto. Creo que alguna vez escuché a Ahora ya José Lul. dos, ahora ya son 2 décadas. Claro, escuché a José Lul en algún momento, si no me equivoco, fue a José Lul en alguna charla a decir que tú eras el egiptólogo que había visitado la mayor cantidad de templos que él conocía, por lo menos. Posiblemente. Y Pero él no se queda muy a la zaga, ¿eh? Yo conozco sitios que él no conoce, pero él conoce sitios que yo no conozco. De hecho, por eso nos hemos aliado. O sea, el libro que vamos a sacar, yo siempre digo que yo soy el astrónomo egiptólogo y él es el egiptólogo astrónomo. No somos, tengo un libro somos también de él, no somos almas gemelas, somos almas especulares, ¿no? complementarias, ¿no? Y sí, complementarias. Yo te diría que más especulares que complementarias, porque los dos sabemos de lo mismo, y lo que hacemos es, incluso discutimos entre nosotros sobre diversas cosas que no estamos de acuerdo, ¿no? Cuando es complementario es porque alguien ocupa un espacio que el otro no ocupa. Aquí nos mezclamos, nos machacamos, nos discutimos, nos hablamos, tal, etcétera. Y el libro que vamos a sacar ahora es un poco reflejo de eso, ¿no? Nos dividimos un poco el trabajo, porque afrontar un libro de 600 páginas una sola persona era un trabajo descomunal, pero todos los capítulos de ese libro tienen reflejo o ideas de alguno de los dos. Entonces, te quería preguntar, yo sé que no se puede resumir un libro en 2 minutos, pero si nos pudieras contar tu trabajo de campo lo más compacto posible. Y luego hay un Bueno, capítulo en particular que yo sé que a muchas personas le podrá interesar, que tiene que ver con las pirámides y las estrellas. Y con eso yo cierro yo sé que es una pregunta complicada porque no tenemos tanto tiempo, pero la dejo ahí y luego bueno, Luis terminará entonces este el podcast. trabajo de campo en Egipto empezó en 2004, casi por casualidad. Un colega egipcio, Musa Al-Saltut, desafortunadamente ya fallecido, había conseguido autorización para hacer un proyecto de arqueastronomía en Egipto y me pidió ayuda. Y yo fui, a la primera campaña fui de invitado. Yo no era el investigador principal, pero de ahí luego surgiría la misión hispano-egipcia de arqueastronomía del Antiguo Egipto, que estuvo corriendo hasta 2009. Hicimos un total de 5 campañas
y fue muy provechoso. Estuvimos pues desde la península del Sinaí hasta el oasis de Siwa y desde el delta hasta la segunda catarata, ¿no? La idea era haberlo extendido a Sudán, pero era justo cuando la situación sociopolítica en Sudán era horroroso, que al final condujo a la independencia de Sudán del Sur, ¿no? Pocos años justo en ese periodo, con lo cual nunca llegamos a hacer trabajo de campo en Sudán, que a mí me hubiera encantado, pero sí en el resto del país prácticamente yo creo que dejamos muy pocos sitios sin barrer, quizá algunos santuarios del desierto oriental, entre el Nilo y el Mar Rojo, ¿no? Y fue muy provechoso. Luego después me sumé al proyecto de Carmen Pérez Díaz en Heraclópolis Magna, donde una misión española lleva excavando desde hace muchos años. Y estuve trabajando con ella. Fue la primera vez que me encastré, digamos, dentro de una misión arqueológica, ¿no? Y fue una experiencia maravillosa. Fueron pocos días, pero una experiencia bellísima. Y luego durante la última década, he ido haciendo algunas pequeñas visitas puntuales, sobre todo a verificar cosas, ¿no? A verificar ideas o postulados que habíamos planteado anteriormente. Relacionadas, por ejemplo, como preguntabas, con las pirámides, ¿no? Y sus nombres estelares o solares, ¿no? Sí, la relación de las pirámides con las estrellas o con el sol es tremendamente importante, ¿no? Las pirámides de la quinta dinastía, la pirámide de Unas, aparecen por primera vez los textos de las pirámides, los textos religiosos que reflejan una escatología astral importantísima, y aparecen por primera vez en la historia nombres de constelaciones. Es decir, los primeros nombres de constelaciones, como Mesgetiu, que sería lo que llaman los americanos el gran cucharón, de Big Dipper, ¿no? Nosotros aquí lo llamamos el carro. Ustedes en Chile creo que no lo ven mucho, con lo cual no sé si le dan algún nombre. Efectivamente, Pero desde Chile no se ve porque es una constelación circumpolar del hemisferio norte. del hemisferio norte. Los egipcios lo llamaban Mesgetiu y lo asociaban a la vida eterna, ¿no? Y su símbolo es la pata del toro, si no recuerdo mal. Era una pierna de toro y al mismo tiempo también era una de las azadas celestes que se usaba en la ceremonia de la apertura de la boca para Y la devolverle la cacerola. vida eterna, para devolverle la vida eterna a las momias, ¿no? O sea que, imagínate, era tremendamente importante la relación con las estrellas, no lo dicen los propios textos. Hay pirámides que tienen nombres estelares, ¿no? La pirámide de Jedefra en Abu Rowas, el hijo mayor de Keops, el constructor de la Gran Pirámide, se llama Jedefre Sehud Omer, que significa algo así como la pirámide cuyo nombre es Jedefra, es una estrella Segedu, es una estrella del firmamento, que también tiene relación con esa idea de que los faraones tenían dos destinos favoritos después de muertos. Una era con las estrellas circumpolares, las indestructibles, y el otro era la barca solar, eran sus dos destinos favoritos, ¿no? Entonces tiene mucho que ver con todo eso, ¿no? Y esa es una relación muy íntima, ¿no? Y las pirámides, pues yo defiendo en el libro que postulas, por ejemplo, que su orientación hacia el norte se conseguía precisamente con las estrellas del carro, ¿no? De esa constelación. Hay muchas más hipótesis. Hay quien defiende que la orientación es solar, hay quien defiende que la orientación es con la estrella polar de la época, Zubán. Hay varias hipótesis. El problema es que los egipcios no nos dejaron escrito en aquella época que usaron. Sí tenemos textos muy posteriores del periodo grecorromano, por los que sabemos que usaban Mesgetiu para orientar, pero no podemos extrapolar textos de en torno al cambio de la era a 2500 años antes, a la construcción de las pirámides, ¿no? Sería como extrapolar un texto nuestro actual a la época de la fundación de Roma por Rómulo y Remo, ¿no? Más o menos, sería para que se hagan una idea del lapso temporal, ¿no? Del que estamos hablando, ¿no? Y eso es muy, muy arriesgado. Luis, Bueno, quisiera preguntarte, la verdad es que quisiera, Egipto es un país fascinante, sin duda alguna. Yo tengo lindos recuerdos cuando estuve ya el 2006 en este eclipse total de sol. Sí. Estuve en Salum, en la frontera con Libia, y en el momento de la totalidad, cómo no recordarlo, yo le pedí matrimonio a mi actual señora.
Entonces, fue un momento realmente para mí muy emotivo, muy extraordinario. Una de las cosas que a mí me sorprende es las Pléyades, su relación con la agricultura, el disco de Nebra, que es la representación más antigua en Europa, ¿no es cierto? Como también está la barca solar, como también están las Pléyades como elementos del cielo que te hacen un sentido tremendamente práctico, como puede ser lo de la agricultura. Si pudieras comentar un poco sobre eso. Bueno, las Pléyades es que es un asterismo muy singular. Yo todavía recuerdo, hace muchos años, llevé a un grupo de egiptólogos al Observatorio del Teide, aquí en la isla de Tenerife, a enseñarles el cielo. Y estábamos debajo del cielo estrellado, era una noche sin luna, completamente oscuro, y entonces yo le pregunté, a ver, señalarme en el cielo qué objetos os llaman la atención. El primero al que señalaron fueron las Pléyades. O sea, lo primero que les llamó la atención, luego después ya pues les llamó la atención Sirio porque brillaba mucho en el cielo y dije, pues mira, pues esa es la diosa Sobdet, que era importantísima en Egipto, tal. Pero el primero que señalaron fue las Pléyades. Y entonces, pues es que prácticamente todas las culturas del planeta, las Pléyades son visibles desde todos los lugares que los seres humanos han habitado. El único lugar desde el que no son visibles es el polo, ¿no? Y allí solo hay pingüinos. Con lo cual, pues allí no, el polo sur, quiero decir. Todas las culturas del planeta han usado las Pléyades. Los incas, la población aborigen canaria, los griegos. O sea, para mí fue maravilloso escuchar a un ganadero de un pueblito perdido aquí de la isla de Tenerife cuando estaba ya medio tocado por el vino que me estaban haciendo beber con queso blanco después de haber estado hablando con ellos de temas de astronomía, de pronto me dijo, con la salida del 7 labrábamos y perdón, con la puesta del 7 labrábamos y con su salida recogíamos. Y yo me quedé pasmado, porque era escuchar en boca de un agricultor posiblemente analfabeto las mismas palabras que Siodo escribió 2800 años antes, ¿no? Es decir, es un referente brutal, por eso se puede especular en el disco de Nebra que lo que está representado en las Pléyades, porque lo que es representado son 7 puntos dorados. Sí. O sea, si a partir de 7 puntos dorados tú quieres ver las Pléyades, vale, muy bien, muy bonito, de acuerdo. Aceptamos pulpo como animal de compañía, pero no tienen ninguna manera de probarlo, ¿no? Pero sí es cierto, existen Rapa Nui, en Pascua, Matariki es crucial. Yo no conozco ninguna cultura del planeta que no haya prestado especial atención a las Pléyades, ¿no? De hecho, por ejemplo, en el Anua, que es un sistema preislámico que usaban los árabes para predecir el tiempo, la primera y la más importante de los Anuas es Nachma, que son las Pléyades. Y así sucesivamente, ¿no? En todos los lugares aparece ese referente, no podemos obviarlo. Bueno, el 2027 hay un nuevo eclipse total de sol en Egipto. Quizás nos Uh-huh. podamos ver por allá. Yo voy a ir. De hecho, me han invitado a dar un curso en Egipto en coincidencia con el eclipse. Me han invitado a través de Sky and Telescope, ¿no? Me asusta un poco porque el curso será en inglés y van a ir, pues, supongo que si es de la revista Sky and Telescope, irán gente muy formada, ¿no? Y me preocupo un poquito porque yo tengo mucha soltura hablando en castellano, hablando en español, ¿no? Pero en inglés me asusta un poquito, ¿no? Enfrentarme a gente tan culta y tan erudita, ¿no? Pero bueno, se intentará, lo intentaremos Perfecto. hacer, sí. Y ese será, hombre, igual voy antes a Egipto, pero vamos, seguro que en agosto de 2027 estaré allí si nada lo impide. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Muchísimas Juan gracias. Antonio. De verdad, muchísimas gracias, Juan Antonio Belmonte, por haberte dado este tiempo de conversar con nosotros. A nuestros auditores también, el video va a estar en mi canal de YouTube, que me pueden encontrar como Profe Isaías Rojas. El audio va a estar, ya estamos en Spotify también con el podcast, va a estar en iVoox, en Spotify disponible. Y invitamos también a que conozcan tu próximo trabajo con José Lul. Voy a estar muy interesado en poder leerlo. Lo buscaré y cuando tenga la posibilidad lo adquiriré para poder seguir
El interiorizando. único problema que sí que te digo es que lo publica Springer y los libros de Springer no son baratos, desafortunadamente. Bueno, Además es un tocho de 600 páginas, con lo cual no sé todavía qué precio le van a poner. Espero que no sea disparatado, ¿no? haremos el esfuerzo por lo menos de esta parte del mundo. Te agradezco muchísimo, de verdad. Es No, ha sido siempre un placer, Isaías, y un también placer. contigo, Luis, y rastrearé tu libro por ahí, ¿no? Mándame un email, Isaías, con la información del libro de Luis, para que lo puedas rastrear. ¿Vale? Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias Un y abrazo grande. nos vemos en la próxima ocasión. Muy bien, pues muchísimas gracias. Adiós.